¿Qué es el Camino de Santiago? Bueno, el Camino de Santiago es muchas cosas. Resumiendo, podríamos decir que es un itinerario que en un origen fue un itinerario religioso, de peregrinación, una ruta sagrada, la tumba de un apóstol. Hoy en día se ha convertido en un itinerario abierto a todo el mundo, de búsqueda personal, de reflexión, de deporte, de cultura, de encuentro con los demás, en fin, múltiples facetas, cada uno lo enfoca como quiere. Y en el plano material pues hay una serie de itinerarios llamados Camino de Santiago, no solo uno, sino muchos, que recorren toda Europa y a medida que se van acercando a Galicia, a Santiago de Compostela, pues se van uniendo como en un embudo y convergen y al final tenemos las rutas mayores, que ya son las que están en la península ibérica. Y como sabéis, pues es un fenómeno global hoy el Camino de Santiago, recorrido por miles de personas cada año, batiendo siempre récords cada año y muy conocido en todo el mundo, no solo en Europa, sino hoy en día en toda América y en Asia. Tiene mucha pujanza en Oceanía, también Australia, Nueva Zelanda, en fin. El Camino de Santiago es muy conocido y es una ruta cultural declarada por la UNESCO también Patrimonio Mundial. ¿Y por qué tú recomendarías que, según tu experiencia y todo esto que sabes, que las personas hicieran este Camino de Santiago? Bueno, hay muchos itinerarios de senderismo, de hiking en el mundo, eso es cierto. Algunos muy hermosos porque van por lugares de naturaleza salvaje, parques naturales, nacionales. Pero el Camino de Santiago es otra cosa, es un itinerario de peregrinación que llega a un santuario, a una meta que es un santuario, en este caso una tumba, la tumba de un apóstol de Cristo, ¿no? Pero a diferencia de otros santuarios cristianos, como pueden ser pues, los santuarios marianos u otros lugares en los que hay también apóstoles o santos, el Camino de Santiago se ha transformado en un itinerario abierto a todos, de encuentro. Entonces, hoy en día a veces decimos que es casi la última gran aventura que se puede practicar en el mundo actual, vinculada con lo mismo que hacía la gente en la Edad Media, porque de hecho es recorrer un itinerario que ya tuvo una gran pujanza en el pasado, por los mismos caminos y no exactamente igual porque los tiempos han cambiado, hoy en día es mucho más cómodo, más seguro, más fácil llegar a los puntos de partida, etcétera. Pero se mantiene un poco el espíritu tradicional de voy hacia una meta, con cierta austeridad, conozco gentes de otros países, hago amistades, vivo experiencias, cambio mi percepción de las cosas e incluso puede que cambie parte de mis creencias o de mi forma de vivir. Porque esto ocurre, claro. Es un camino de transformación, claro, de búsqueda y de crecimiento personal. ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo las personas pueden hacer? El camino dura lo que uno quiera que dure. Si tú quieres que te den un certificado al final, o sea, el testimonium o la Compostela, que es el certificado que se da a los peregrinos, tienes que hacer mínimo 100 kilómetros. Pero claro, 100 kilómetros es nada. Pues se hacen en 4 o 5 días y uno se queda con muy mal sabor de boca. Es como si uno lo invitan a comer y solo te tomas la sopa, ¿no? O si vas a ver una película y solo ves los 10 primeros minutos y luego no sabes lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, el Camino de Santiago es realmente una experiencia que necesita tiempo mínimo, quizás yo diría que para introducirte en el camino y en la experiencia, en la forma de vivirlo, necesitas quizás mínimo un par de semanas. Se habla de los grandes itinerarios en la península ibérica, lo que sería el camino llamado entre comillas completo, que serían rutas de unos 800 kilómetros en torno a un mes, un pelín más de un mes. Ahí ya has hecho un camino que te ha entrado dentro bien fuerte. ¡Wow! Es mucho. ¿Y cuál es la edad mínima que las personas pueden hacer este camino? Son 800 kilómetros. ¿La edad te refieres? Sí. Bueno, en el camino hay de todo, se puede uno sorprender. Vienen padres y familias con niños pequeños, bueno, incluso con bebés. Yo he conocido muchos que vienen con bebés de meses, lo llevan colgado o de algún sistema de arnés en un carrito. Pero bueno, yo creo que no es un camino para hacer con bebés. Si lo quieres disfrutar un poco, porque los bebés son muy pequeñines, se pueden con el sol, las largas distancias sin sombra, pues pueden sufrir. Yo creo que con niños pequeños, a partir de una edad, por ejemplo, de 11, 12 años, pueden empezar a hacer tramos, etapas cortas.
Pero ya tenemos peregrinos que hacen caminos largos a partir de los 16 años y sobre todo ya gente que está en la universidad, que está estudiando en la universidad, o sea, entre 18 y 20 y tantos años, hay mucha gente ya. Y lo curioso es que la edad máxima, ahí sí que nos sorprendemos, porque pese a ser un itinerario pues duro, sobre todo si llevas la mochila, hay personas de más de 80 años e incluso he conocido personas de 90 años haciendo el Camino de Santiago. Ellos dicen, con voluntad se puede conseguir todo. No es una cuestión de fortaleza física, es una cuestión de fortaleza mental. Absolutamente. Y no es cuestión de hacer todos los días 30 kilómetros, se puede ir poco a poco, 10 kilómetros, 12, cada uno hace lo que puede, no es necesario marcarse un ritmo agotador. ¿Te gustaría dejarle un mensaje a todos los estudiantes y personas que nos están viendo desde acá? Porque muchos pueden tener miedo también incluso del idioma, sabemos que es otro idioma completamente diferente. ¿Has visto personas de todas las nacionalidades también allí? Mira, por el idioma no hay ningún problema, porque en el camino, en ciertas épocas del año, por ejemplo en primavera o en otoño y también casi en invierno, se habla más inglés que castellano. ¿Por qué? Porque tenemos más peregrinos extranjeros que españoles y salvo los hispanoamericanos, los españoles o alguien que lo haya aprendido el castellano, la mayoría de la gente su segunda lengua es el inglés, más los angloparlantes de nativos. Sois mayoría en muchas épocas del año y luego, como hay gente de todo el mundo, la lengua franca también que más se utiliza es el inglés. Salvo en verano, que en verano hay muchos españoles porque es la época de las vacaciones clásicas y de los estudiantes y de la gente que trabaja, entonces en verano hay muchos españoles, muchos italianos, pero con inglés se va al Camino de Santiago sin ningún problema, without problem. En cuanto a un mensaje, pues yo creo que empezar el camino cuando uno es joven es una experiencia fantástica, se disfruta muchísimo, no solo en el sentido de esfuerzo, de conseguir llegar a una meta, de no pain, no glory, que dice el refrán, pero también conocer gente de otros países, hacer amistades. Bueno, hay gente que se ha enamorado en el camino, incluso que se ha casado en el camino y que luego han realizado proyectos juntos en España, se han dejado sus países y se han ido a España a vivir, etcétera, ¿no? Pero a esa edad se vive el camino de otra forma. Yo ahora estoy celebrando mi primer camino este año, 40 aniversario. Empecé cuando era un estudiante, estaba en la universidad y fue para mí un descubrimiento tan grande, me enganchó de tal manera que ya no pude parar. Tuve que seguir haciéndolo porque dije, esto es increíble que esto aún exista hoy en día en el mundo. Claro, en aquella época era más duro, ahora hay mucha más oferta para alojarse, para comer, para todo. Información, tracks, webs, apps, hay de todo hoy en día. El camino, la información existe en internet, toda la que queráis. Libros en papel, guías, etcétera. Y luego mucha gente que lo ha hecho ya y que te cuenta su experiencia, tanto escrita como amigos que te la pueden revelar. Y en concreto, Estados Unidos, hay una novedad más, y es que el año pasado, 2023, por primera vez en la historia del Camino de Santiago reciente y no reciente, o sea, la historia total del camino, ha sido el primer país emisor, uno que no es europeo, y ha sido Estados Unidos. 32.000 personas de Estados Unidos, que suponen el 7,11% del total de peregrinos, y el 15% del total de peregrinos extranjeros han sido estadounidenses que han llegado a Santiago, lo cual es un momento fuerte de compromiso y de vínculo de vuestro país, de Estados Unidos. ¿Qué los motivó a organizar este evento? Bueno, yo he hecho el camino en el pasado, he hecho 3 veces el Camino de Santiago en diferentes caminos y de alguna manera quería motivar a la gente, los que vivimos en Colorado, que nos encanta los de todo caminar al aire libre, la posibilidad de que en algún momento las personas pudieran hacer el Camino de Santiago y si no pueden, caminen aquí dentro en Colorado, que tenemos tantas opciones. Empezamos con algo muy básico que fue el año pasado. Oye, Antón, ¿por qué no te vienes, te pagas un boleto y nos vienes y nos cuentas algo de la historia? Ay, no, ya no puedo perder tantos días, no sé qué. Y de ahí empezó la opción, ok, vamos a hacer un GoFundMe, esto es completamente sin fines de lucro. Vamos a hacer un GoFundMe y con ese GoFundMe buscamos para entonces comprar el boleto y empezar a sacar cosas. Y de ahí ha surgido todo esto. Y todo lo que ustedes ven ahí son la cantidad de empresas, tanto españolas como de aquí nacionales, que nos han estado apoyando.
Y amigos, por supuesto, muchos Claro. amigos. ¿Y cómo se enteraron cómo te enteraste tú del Camino de Santiago? ¿Cómo nace Yo el primer camino, una vez en el año 2011, estábamos paseando en Galicia y de repente vimos, hay una gente, unos peregrinos con unos palos, ¿qué es esto? Preguntamos, era una gente que venía desde Francia, no, el Camino de Santiago, y mi esposo me dice, el año que viene lo hacemos. Total que entonces busqué una compañía y entonces el año 2012 hicimos el camino. Después después hice una parte del camino del 2014, hice el en bicicleta. Pasó, llegó, entonces dijimos, bueno, en el 2019 vamos a hacer el camino. Llegó la pandemia y paró todo, ¿no? Entonces, en el año 2000, ¿cuándo fue? En el 2022, sí, 2022, yo tengo un grupo de amigos caminantes que caminamos todos los fines de semana y entonces empiezo yo ya había organizado algo para mí y empiezan ellas, ay, ¿para dónde vas ya? Ya no voy a hacer el Camino de Santiago. ¿En serio, Yayi? ¿Cómo es eso? Entonces yo organicé el grupo porque yo tengo la experiencia y justamente ahorita estoy organizando otro grupo para hacer el camino en septiembre. Y entonces de ahí organizamos un grupo y salimos 12 personas en septiembre del 2022. Luego volvimos en el 2023 y ahora en el 2024 volvemos otra vez, si Dios quiere. ¿Y qué pensamientos tienen ustedes o sobre esta experiencia? O sea, experiencias concretas sobre el Camino de Santiago. O sea, el camino, cuando uno hace el Camino de Santiago, el Camino de Santiago lo cambia a uno. Es algo tan especial que cuando tú estás en el camino, ese camino te pertenece. Te sientes que nadie te está apurando. El camino ese Camino de Santiago no es una carrera, es simplemente uno va al paso de los que vayamos. No es que si vamos en grupo todos tenemos que ir agarraditos de la mano, no, todos vamos por nuestra cuenta, ¿no? ¿Qué es lo otro que te digo del camino? El camino te cambia, cuando regresas, ya cuando regresas no eres la misma persona, ya estás pensando cuando vuelvo al camino otra vez. El camino te deja muchísima tranquilidad. Bueno, el camino, una cosa que yo quiero mencionar es que el camino no es religioso, a menos que la persona lo quiera hacer en un sentido religioso. El camino puede ser lo que uno quiera que sea. Como último, ¿puedes dejarles un mensaje a las personas que nos están viendo acerca del Camino de Santiago? El mensaje es que si ustedes pueden hacer el Camino de Santiago, háganlo. El Camino de Santiago es más accesible de lo que ustedes creen. Me pueden contactar a mí y yo les puedo dar toda la información. Y si no pueden hacer el Camino de Santiago y nunca han caminado en Colorado, tenemos tantos parques, tantas opciones que solamente por poder caminar y... Ludy Guevara. ¿Cómo se enteró la Universidad del Camino de Santiago? Nos enteramos por el Departamento de Relaciones Comunitarias, en el cual Yaya Lander, el grupo de las 3 maravillosas mujeres que estaban poniendo este evento, organizando este evento, pues se comunicaron con nosotros a exponernos la idea de presentar el Camino de Santiago desde una perspectiva diferente, no religiosa, más cultural, más histórica, más en estadísticas y sobre todo la persona que venía a presentarlo, quien es el doctor Antón Pombo Rodríguez, que viene haciendo el camino desde 1984. Entonces era una oportunidad para nuestra comunidad de aprender mucho más acerca del camino, realmente algo muy general y muy histórico para todos nosotros.